nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Si hay algo que puede describir a un siervo de Dios, a un pastor, aunque tenga muchas cualidades, hay una cualidad que sobresale, y esta sería el amor por la iglesia. Y Pablo está hablando de cómo ha venido luchando en el ministerio. Quiero que me acompañen. Desde el versículo, Pablo viene hablando desde el versículo acerca de su ministerio, del versículo 24, y en el capítulo 2 expresa el amor y la lucha por la iglesia. Así que vamos a leer capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 7, Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice el Señor su palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de reconocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias por esta porción de tu palabra, gracias por la iglesia. Bendito eres por los siglos de los siglos. Ayúdanos en esta mañana a poder poner todo nuestro empeño, nuestro entendimiento, para poder comprender tu palabra y conocerte más y ayudarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál sería el error cuál sería el antídoto contra el error espiritual, contra la falsa enseñanza, contra las herejías? ¿Cuál sería el antídoto? El antídoto sería un entendimiento pleno de quién es Cristo y una vida que está firme y arraigada en Cristo. Ese es el antídoto contra el error espiritual. Un entendimiento pleno de quién es Cristo y una vida firmemente arraigada en Cristo. Eso es lo que pretende Pablo mencionarle a los hermanos de Colosas en este pasaje, ya que Pablo no está ahí en Colosas. Pablo está en la cárcel, y Pablo está luchando de rodillas y con la pluma, digámoslo así, está luchando de rodillas con la pluma para poder mostrarles cuál sería ese antídoto. Él no está, como dije, en esta iglesia, en Colosas, y pues está con ellos de alguna manera en espíritu. Y vamos a ver entonces en este pasaje el antídoto contra el error. En primer lugar, hermanos, veamos ahí que Pablo está prácticamente luchando contra las herejías, no solamente de los legalistas judíos que han llegado hacia esa zona, hasta la zona de la iglesia en Colosas,
y está luchando contra todas estas creencias legalistas de hacer ciertas cosas, de tener ciertos ritos, sino que también está luchando contra la filosofía prenóstica, o digámoslo así, filosofía gnóstica. Está luchando contra todas aquellas cosas que pretenden que para alcanzar la plenitud, para alcanzar la deidad, o para alcanzar ser iluminados, hay que tener un cierto de conocimiento especial. Y mucha gente ha llegado a la iglesia y ha estado en la iglesia y se ha llenado de todas estas ideas y están metiendo todas estas ideas en la iglesia y pretenden agregarle a Cristo más cosas. Pretenden que la salvación y la vida cristiana es Cristo y muchas cosas más. Así que Pablo está escribiendo esta carta para defender defender a la iglesia de todas esas doctrinas que están llegando ahí. Pablo, si va conmigo un poquito atrás, empieza defendiendo prácticamente la deidad de Cristo, porque ese es uno de los ataques más grandes que la iglesia está recibiendo en ese momento. Están poniendo a Cristo a la par de los espíritus, a la par de esos espíritus que ellos creen que se van desarrollando, que Cristo es un espíritu más, ¿verdad? Una emanación espiritual, muchas cosas raras que se están dando en ese lugar. Pero Pablo quiere defender quién es Cristo. Pablo no solamente está muy contento y muy agradecido por todo lo que la iglesia está mostrando, por lo que la iglesia está reflejando, el amor entre ellos, la propagación del evangelio, y eso están trabajando, tienen muchas cualidades buenas y fuertes. Ellos han recibido el evangelio y están prosperando, y todo esto Pablo lo ha recibido de parte de Epafras, que es probablemente el pastor fundador de esta iglesia, y que ha ido a Pablo para que le aconseje acerca de cómo tratar con todo este tipo de corrientes. Entonces, lo primero que Pablo hace y les dice es que él está orando para que sean llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego Pablo va a defender la deidad de Cristo en los versículos 15 que adelante, diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, no es una emanación más, no es un espíritu más, no, Él es Dios mismo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas. Cristo es el creador, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el centro de todo. Versículo 17, en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el todo en todos. Así que Pablo dice en el versículo 24, después de haber defendido la deidad de Cristo, que se goza y padece. La última vez que estuvimos en la carta de Colosenses hablando de 3 cosas que aprendíamos acerca del ministerio sufrido de Pablo, y Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne en lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre.
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: yo me esfuerzo, lucho, pero Dios es quien me da la fuerza. Dios es quien me da la fuerza. Así es que Pablo ya en el capítulo 2 nos va a mostrar realmente cómo se debería de estar firme ante todos estos errores que entran a la iglesia. En el versículo 1 veamos entonces esa lucha que tiene el apóstol. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha. Esta palabra lucha es la misma palabra que aparece en el versículo 29 que acabamos de leer, que dice: por lo cual también trabajo luchando. La palabra que se puede traducir a nuestro español como agonizar, agónico, y tiene que ver con un esfuerzo que se hacía, o en varios lugares, pero sobre todo era un esfuerzo cuando se jugaba en las Olimpiadas, un esfuerzo extremo. Esa palabra es la palabra agón, que se refiere originalmente en el sentido atlético al esfuerzo agonizante de un corredor de larga distancia o de un luchador. También se ocupaba en el sentido legal y se usaba para referirse a una lucha en un tribunal de justicia. Entonces este concepto tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, implica que hay un objetivo a alcanzar o un oponente a vencer, y hay un esfuerzo que agota las fuerzas físicas y mentales. Un esfuerzo que agota las fuerzas físicas y mentales. Y Pablo está usando esa palabra en el versículo 29, capítulo 1, donde dice que él trabaja luchando, se está esforzando, se está agotando, pero es Dios quien le da la energía. Dice: según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Dice: yo me esfuerzo, pero es Dios quien me da la energía. Y precisamente cuando pasamos al capítulo 2, dice que Él quiere que todos los hermanos de la iglesia sepan que Él sigue esforzándose, que Él sigue luchando, porque dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y esa lucha es una lucha de rodillas, como dije. Es una lucha orando por ellos. Es una lucha con la pluma, porque está escribiendo esta carta para ayudarles a ellos. Está orando por ellos, está luchando. ¿Cuánta lucha sostengo? Está agonizando, luchando por ellos, por vosotros, por los que están y por los que están en la Odisea. Recuerden que estas cartas no solamente se leían en una iglesia, sino que también en otras ocasiones las iglesias se compartían las cartas. Y Pablo precisamente quiere que esta carta se lea también en la iglesia de la Odisea. Así que Pablo tiene esa lucha por la estabilidad doctrinal de la iglesia, una lucha por la estabilidad doctrinal de la iglesia. Así que Pablo está luchando por todos ellos y por los que nunca han visto mi rostro. Probablemente nunca hayan conocido a Pablo. Y el versículo 2 nos dice exactamente: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que Pablo está mostrando aquí el objetivo que tienen los creyentes, que deben de tener esta convicción, deben de llegar a tener una madurez, un corazón firme en una unidad y en un entendimiento en Cristo Jesús. Y es interesante acá, hermanos, esto que Pablo dice acá: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios el Padre en Cristo Jesús. Es interesante porque para los hebreos, hermanos, el corazón era el centro, el interior de los hombres. Para los hebreos el corazón tenía que ver con tres cosas. Tenía que ver con la parte intelectual, con la parte cognitiva, dicen, con la parte del pensamiento, tenía que ver con la parte de la voluntad, la parte volitiva, y también con la parte de las emociones. Entonces el corazón para un judío es donde están la toma de decisiones y también donde respondemos a través de emociones. Vea qué interesante cómo el judío pensaba. Y si nosotros logramos tener ese entendimiento, creo que nos ayuda mucho, porque para el judío era el centro de control, el corazón, el centro del control, donde piensas y tomas decisiones y luego respondes. Piensas, tomas decisiones y respondes. Las emociones son la respuesta muchas veces a la toma de decisiones. Y Pablo les está diciendo que para que sean consolados sus corazones, o sea, para que sean consolados desde adentro, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y de conocer el misterio de Dios el Padre. Es interesante que el judío, y quiero mostrarle algunos textos para que podamos entender lo que Pablo está tratando de hacer acá, es que ellos sean cimentados en sus corazones, que sus corazones estén firmes. Nosotros usamos esa frase, hermanos, que su corazón esté firme, pero ¿qué significa que su corazón sea firme? Si busca conmigo Jeremías 4:19, el profeta expresa su interior, su parte íntima, diciendo que cuando él está agobiado, que siente dolor en sus entrañas. Y cuando nosotros encontramos la palabra corazón en el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos la palabra entrañas. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 16:7. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esa palabra conciencia es la palabra que utilizamos para el hombre interior, para conciencia, para entrañas, para corazón muchas veces. Esa palabra conciencia. Podría decirse: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña en mi corazón. Al igual en el 26:2, vea el 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es la misma raíz de esa palabra conciencia que tenemos en el 16 con la palabra corazón ahí. Busque el Salmo 133. Salmo 133. No, perdón, 39. Salmo 139, 23. 139, 23.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Note también acá que cuando Dios examina el corazón, va a examinar también los pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vea el versículo 24. Y ve, ahí donde va a examinar, y ve si hay en mi camino, perversidad, y guíame en el camino eterno. Note lo que va a encontrar el Señor cuando examine nuestros corazones. Va a conocer los pensamientos, va a ver si hay camino de perversidad en él. Así que Dios es el que conoce nuestros corazones, pero no solamente es de notar que el corazón no es algo de como lo piensa el mundo actual, que el corazón es el lugar solamente de las emociones y que amamos con todo el corazón, sino que para el judío al final es un lugar muy importante, porque no solamente es el lugar de las emociones, sino es el lugar de nuestros pensamientos y nuestra toma de decisiones. El corazón es tan importante para Dios porque es nuestro lugar donde habita realmente nuestra responsabilidad. Realmente, piensen esto, cuando en el hablar cristiano, cuando hablamos ¿por qué nos va a juzgar Dios? Es porque Dios nos va a juzgar el corazón, ¿sí o no? Dios va a examinar nuestro corazón y va a ver qué hay en el corazón. Entonces, nuestra responsabilidad habita en nuestro corazón. Realmente somos responsables de lo que hay en nuestro corazón y lo que metemos en nuestro corazón, porque por él vamos a ser juzgados. Y vea cómo la Biblia lo menciona de esa manera. Vea Deuteronomio 4, empezando Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, Dios le dice a Israel: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. No te le manda a guardar y a guardar tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Note cómo realmente el autor bíblico habla siempre de la parte interior del hombre, refiriéndose al alma, refiriéndose al corazón. Generalmente cuando vayamos en la Biblia, vamos a encontrar de que intercambiablemente, cuando la Biblia se refiere a la parte interna del hombre, le va a hablar muchas veces de entrañas, muchas veces de corazón, muchas veces de conciencia, a veces le va a decir mente, a veces le va a decir alma, corazón. Todas esas palabras son sinónimos para hablar de la parte espiritual del hombre, para hablar de la parte intangible del hombre, para hablar del hombre interior. Y aquí le está llamando a que guarde eso. Le dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas. Oiga, va a guardar su alma para que no se olvide. A veces pensamos que, bueno, yo me memorizo las cosas en mi cabeza, dice uno. Si somos un todo, pero para la Biblia es el hombre interior que debe de guardarse, guardar el alma con diligencia. Ahora, busque Proverbios, capítulo 4:23. Perdón el que me detenga acá, pero creo que quiero dejar claro lo más claro posible este punto. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Vea que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que sale, ¿de qué mal? La vida. Tenemos que guardar el corazón, porque de él
Proverbios 22:5. Vea qué interesante. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Pero note, el que guarda su alma se alejará de ellos. Note, en Proverbios se usa intercaladamente, guarda tu alma o guarda tu corazón. Se recuerda lo que leímos en Salmos cuando el Señor iba a escudriñar el corazón. ¿Qué iba a encontrar? Iba a encontrar si el hombre tenía caminos perversos. Y vea qué dice acá: espinos y lazos hay en el camino del perverso. O sea, lo que hay en su corazón realmente, lo que lo hace actuar, es lo que hay en su corazón. Por eso debes de guardar tu corazón, porque lo que te hace actuar de alguna manera es lo que tienes en tu corazón. Espinos y lazos hay en el camino, o en tu alma, si quiere decirlo de esa manera, o en tu hombre interior. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Allá te dice que guardes tu corazón, porque de él mana la vida. 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Entonces note que cuando hablamos de andar, estamos hablando de hacer cosas, de actuar de cierta manera. Pero para actuar de cierta manera, y en este caso para enderezar las veredas, lo que hay que enderezar es el corazón. Para enderezar los pasos de alguien, lo que hay que enderezar es el corazón. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis. Quiero cerrar con un versículo del final de la Biblia. Apocalipsis 2:23. Y note realmente que el corazón es el lugar de nuestra responsabilidad. Apocalipsis 2:23. Voy a leer desde el 22. Y aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando a las iglesias. Pero note el 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy ¿el qué? El que escudriña ¿qué? La mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Después de qué? De escudriñar. Ahora, antes de regresar, solo déjeme llevarlo a Jeremías. A Jeremías 17. Y vea por qué no solamente debe de cuidarse del corazón, no solamente debe de cuidar su corazón, sino debe de cuidarse de su corazón. Las dos cosas. No solamente debe de cuidar su corazón, sino de cuidarse de lo que sale de su corazón. Vean lo que dice Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Lo pueden leer ahí, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el único que lo conoce pues es Dios. Yo, dice Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, vea, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. El Señor ve lo que hay en tu corazón y te juzga por lo que hay en tu corazón. Es el lugar de nuestra responsabilidad. Dios no va a ver otra cosa, va a ver tu corazón. Y eso es hermoso. Por
Porque así como dice, como menciona este texto, que va a dar a cada uno de acuerdo a su camino, también Él no ve el corazón de muchos y no los desecha, ¿verdad? Como cuando veía el corazón de David. Así, hermanos, es interesante esto. Así que el corazón es el lugar del intelecto, la parte cognitiva del ser humano, la parte volitiva de la voluntad y la parte de las emociones. El corazón es visto como el lugar de nuestra mente, de nuestro intelecto, es nuestra alma, es el hombre interior, el lugar donde está nuestra responsabilidad. Y como es el lugar de nuestra responsabilidad, somos llamados a cuidarlo, somos llamados llamados y tenemos también la necesidad de plantar la verdad en Él, en esa mente, y controlar las respuestas emocionales. En la manera en que nosotros implantemos la verdad bíblica, vamos a responder mejor emocionalmente, porque hemos estado acostumbrados a responder emocionalmente, respondemos con las emociones. Me dicen algo y me enojo y respondo con emociones. Respondemos con emociones a todo lo que está alrededor mío. A todo lo que está a mi alrededor respondo. Cuando la Biblia nos llama a informar nuestra conciencia con la palabra de Dios y responder de mejor manera. Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, 35 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro, que está ¿dónde? Saca malas cosas. El corazón puede sacar cosas buenas y cosas malas, pero ¿de qué va a depender? Un creyente que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón, y entonces la tarea de nosotros es informar ese corazón, es informarlo con la palabra de Dios para responder de esa manera. En el 15, Mateo nos dice en el versículo 19: pero lo que sale de la boca, o sea, nuestras palabras, nuestra forma de responder, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero no el no lavarse las manos, ¿verdad? Entonces hay que tener entonces ese entendimiento de lo que realmente está haciendo nuestro corazón. Y volviendo a Colosenses, regresemos a Colosenses, después de dar esta vuelta por todos estos textos. Pablo dice: para que sean consolados sus corazones, su hombre interior sea consolado. Pero no solamente consolados, sino que también unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es decir, a fin de conocer el misterio de Dios, es decir, poner todo nuestro hombre interior en tratar de comprender quién es Cristo. Ya lo vamos a ver. En tratar de alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, es decir, poner todo nuestro corazón, porque es el lugar del entendimiento, poner todo nuestro corazón en comprender cuáles son las riquezas que hay en Cristo. Y parece algo superficial, pero no es hasta que usted pueda encontrar realmente
cuáles son las riquezas que hay en Cristo, cuál es todo lo que Cristo puede darnos a nosotros, en que usted va a encontrar paz y se va a encontrar en una vida plena. Realmente se va a encontrar satisfecho, porque hasta que su corazón encuentre la paz en Cristo, pero entendiendo todo lo que Cristo puede darle, es que usted puede realmente haber comprendido todas esas riquezas. Y es lo que Pablo está orando aquí, que sean consolados, que sean todos ustedes unidos en amor, pero que logren entender cuáles son esas riquezas, que logren entender en su corazón cuál es el misterio de Dios y de Cristo. Porque note lo que dice el 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el depósito de toda la sabiduría divina. Cristo es el todo. Cristo es nuestro mayor tesoro. Por eso debemos de empeñar todo nuestro corazón en entender quién es Cristo para nosotros. Así es que ante cualquier filosofía externa, ante cualquier enseñanza, todo lo que el hombre necesita saber sobre Dios está en Jesús. Ya en Isaías 11:2 hablaba acerca del Mesías, diciendo que en el Mesías iba a reposar el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de justificación y Espíritu de redención. En Él iba a estar. 1 Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Hermanos, es hasta que logremos comprender quién es Cristo. No necesitamos nada más. Que logremos ver a Cristo como nuestro más grande recompensa. No sé cómo podríamos verlo sin involucrar la palabra corazón. Recuerda que dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero para eso necesitas conocer a Cristo. Cristo se vuelve entonces, hermanos, la defensa contra el engaño, y es lo que Pablo está advirtiendo a partir de los versículos 4. Pablo advierte que no importa la elocuencia de los hombres, no importa cuál sea el conocimiento nuevo que pueda distraernos. Si uno está arraigado en Cristo, hermanos, si uno logra entender qué es lo que el cristiano logra estando en Cristo, estás cimentado. Por muchos años, hermanos, acá, y lo hemos dicho en unas otras ocasiones, pero por muchos años uno que ha estado, tiene un par de años de estar en el Evangelio, uno ha visto cómo se han acercado las modas a la iglesia. Y no sé si usted se recuerda de algunas modas que vienen y se van, cosas que llegaron a la iglesia y luego se fueron, ¿ya? Y yo me puedo acordar de varias cosas, que las iglesias se movían a través de esas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de aquel movimiento del G12, ¿verdad? El movimiento de 12 y 12 y 12, y yo tenía 12 y este tenía 12. Aquella cosa de los retiros que le había agarrado a las iglesias, de hacer retiros y cosas así. ¿Dónde está todo eso ahora? Yo no lo practico, pero hace 10 años todas las iglesias andaban haciendo retiros. Pero no me refiero, convivir juntos, sino era una cosa de que se hacía ahí para jalar más gente. ¿Y qué tal las cosas que eran más extremas todavía? Como lo que les agarró de los movimientos extremos, así de no solamente el hablar en lenguas, sino que hacer manifestaciones raras.
gente que empezaba a hacer, que tenía que vomitar y decir que eso estaba, que era el vómito santo. No sé, tantas cosas que uno ha visto, y así se acercan las modas. Y así como vienen esas cosas, se van. Pero ¿qué hace el cristiano que no está firme en Cristo? Se mueve porque ve lo que están haciendo en otros lugares y le llama la atención. Así que es importante, hermanos, que comprendamos que el único antídoto para mantenerse firme en los caminos del Señor ante cualquier error doctrinal, ante cualquier situación, es estar en Cristo, conocer a Cristo, conocer al Cristo de la Escritura, conocerlo a través de la Biblia, leer la Biblia para conocerle a Él. Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe. Que nadie os engañe, note, con palabras persuasivas. Lo que dicen es interesante, lo que dicen parece bastante acertado lo que dicen. Pero Pablo dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Entonces la advertencia siempre ha estado ahí en la palabra de Dios contra las suaves palabras y el engaño, como dice Romanos 16:18, que advierte contra las suaves palabras. El Señor Jesús en Mateo 24 nos dice, mirad que nadie os engañe. Siempre ha estado la advertencia a permanecer firme ante cualquier engaño, firmes y constantes en la fe, dice 1 Corintios 15. Esto es importante entonces resaltar. Y ve acá lo que dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Esto es un llamado a la perseverancia y al caminar cristiano. Es decir, no solamente es que recibimos a Cristo, sino que andamos en Cristo. Vea el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en el Señor. Es un llamado a una vida plena, es un llamado a una vida cristiana. Es una vida de progresión que nace desde el momento que vienes a Cristo y se va formando. Es una vida que estás formando para que se parezca a Cristo. Es una vida donde vas formando tu identidad. Vamos formando nuestra identidad. Y nuestra identidad debe de ser igual a Cristo. Y entonces, andar en Él es caminar, es hacer las cosas. Y entonces, note, andar en Él, pero pregúntese, ¿cómo vamos a andar en Él? ¿Cómo vamos a andar en Él? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y hacemos las cosas hasta que nuestra conciencia, hasta que nuestra mente, hasta que nuestro corazón está informado con la palabra de Dios. Entre más nos informamos con la palabra de Dios, entre más conocemos la palabra de Dios, más actuamos como Él. Es así, hermanos, es una ecuación bien sencilla. Es bien sencilla. No podemos actuar como un cristiano si no sabemos cómo es un cristiano. Y un cristiano es un seguidor de Cristo, es decir, no sabemos cómo actuar si realmente no sabemos a quién imitar. Y Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a andar en Él si no estamos informados? Por eso Pablo nos llama en el versículo 2 y dice, le hice hincapié en eso, a que comprendiéramos que debemos entender, llegar al entendimiento, llegar a conocer todas las riquezas que están en Cristo. Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios en Cristo, dice en otra versión, me gusta más, en Cristo.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así que, hermanos, la manera en cómo vamos a andar en Cristo, la manera en cómo vamos nosotros a caminar en Cristo es en la medida en que conozcamos más del Señor. Y de manera práctica se tiene que traducir en la medida en que usted sea diligente en su lectura bíblica, usted sea diligente en su oración, usted sea diligente en su asistencia a los cultos, en escuchar la palabra de Dios, usted sea diligente en escuchar sermones en su casa. En la medida que usted esté informando su conciencia, en la medida que usted esté recibiendo la palabra de Dios, usted va a poder caminar en Él. El Espíritu Santo va a ayudarle a hacerlo. Es una progresión, es un caminar que va creciendo hacia la imagen de Cristo. Hoy nacimos de nuevo, por decirlo así, hoy nacimos de nuevo y vamos creciendo en un caminar que no es recto, sino que muchas veces tiene sus altos y sus bajos, pero vamos en dirección a parecernos a Cristo. Esa vida que va a terminar el día que el Señor nos lleve a su presencia, esa vida es el andar en Cristo. Esa vida es el andar en Cristo. Y cuando hay altibajos, tenemos al Espíritu Santo que nos consuela y que nos ayuda en nuestra debilidad, porque incluso ahí no sabemos qué nos pasa ni sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él puede interceder por nosotros. Pero ese caminar es el que habla Pablo aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él todos los días, en ese crecimiento. Debemos de permanecer en Él y andar como Él anduvo, dice primera de Juan 2:6. Entonces, solo vea, por ejemplo, 4 cosas que habla la Biblia acerca de ese estar en Cristo, de eso de estar arraigados y creciendo en Cristo. Vean lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Vean lo que debe de hacer el creyente en ese arraigamiento y andar en Cristo. Salmo 1:3. Note, el Salmo 1:3 dice, pero leamos desde el 1: bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia. Note, en la palabra de Dios, y en su ley que hace, medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vean, 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo. Estaremos arraigados en Él. Cuando andamos en Cristo, estamos arraigados en Cristo. Su palabra nos mantiene arraigados en Él y vamos a dar fruto. Es una promesa, vamos a dar fruto, vamos a crecer. Seremos como árboles plantados junto a corriente de agua. Así es que vamos a ser arraigados, cimentados, que es lo que Pablo quiere que seamos, que estemos en Cristo, que estemos cimentados en Cristo, que estemos arraigados, es decir, enraizados con Cristo, y solo lo vamos a hacer cuando estemos deleitándonos en su palabra, meditándola de día y de noche. Vean lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo 7. Mateo 7, 24. Vean lo que dice el Señor aquí en el Sermón del Monte: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ve el 25: descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a ser sobreedificados con Cristo.
De eso se trata ese andar con Cristo, de estar enraizados con Él como árboles que están plantados junto a corriente de agua, y vamos a ser también sobreedificados. Vamos a estar sobre la roca. Cuando vengan las situaciones difíciles a nuestra vida, vamos a permanecer firmes, porque somos aquellos que oyen esas palabras y las hacen. Oyen las palabras y las hacen. No son oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que son hacedores de la ley. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Andar en Cristo implica eso también, no solo estar arraigados como con Cristo, no solamente ser sobreedificados, sino también confirmados en la fe. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta. Es decir, cuando escuchas la palabra de Dios enseñada en la iglesia, o cuando la lees, regrese un poquito atrás, el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así, hermanos, ese andar con Cristo, ese andar que va en crecimiento, debe ser una vida que está arraigada en Cristo, debe ser sobreedificada, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él le agrada, reteniendo la doctrina, confirmados en la fe, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, y abundando en acción de gracias. Abundando en acción de gracias. Así que este pasaje, hermanos, nos muestra que mantenerse firme en el crecimiento espiritual no es añadir algo nuevo a Cristo, sino echar raíces profundas en Cristo. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Pablo nos está diciendo que no existe sabiduría superior o elocuente, un paso extra fuera de Cristo. La madurez consiste en profundizar en la verdad de Dios que se ha recibido y permanecer en Él, y que eso sea el fundamento de todo pensamiento y acción nuestra. La verdad de Cristo debe de ser el fundamento de todo pensamiento y acción de cristiano. Así que este pasaje lo puedo resumir en la lucha que Pablo tiene, ¿verdad?, por la iglesia, el amor que él tiene por la iglesia, la suficiencia de Cristo que recibe en él toda sabiduría y conocimiento, y que esta suficiencia de Cristo se convierte en la resistencia ante cualquier engaño. Teniendo una fe bien cimentada, una iglesia unida en amor funciona como barrera ante cualquier argumento. Por tanto, somos llamados a vivir una continua vida cristiana. En versículo 6, termino leyendo: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados
y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, permítenos estar siempre firme en Cristo Jesús, echando raíces, arraigados y sobreedificados, haciendo tu voluntad, haciendo lo que te agrada, Señor, sobre todo dando gracias a ti en todos, tener un corazón agradecido por lo que tú haces por nosotros. Bendice esta iglesia, ayúdanos en cada momento. En Cristo Jesús oramos.